La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música, programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. En la grabación está con nosotros Alexis Ramírez, en la realización Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Gloria Posada. Ella es docente, artista plástica, escritora, docente en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Allí coordina el grupo de curaduría y museografía del programa de artes plásticas. También está con nosotros María Isabel Quirós, estudiante de artes plásticas de la institución. Con ellas vamos a hablar de Memorias del Río, un homenaje a Bernardo Quirós, una exposición que se encuentra abierta en la Sala de la Diógenes del Palacio de Bellas Artes, que, como dice el título, le hace un homenaje a Bernardo Quirós. Y durante el programa radial vamos a contarles quién es Bernardo Quirós, una persona que desde hace muchos años viene trabajando por la recuperación del río Medellín, de los afluentes, de las quebradas que desembocan en este río, en nuestro río Medellín. Para iniciar, yo quiero leer un poema escrito por Bernardo Quirós, El Indio del Río, y precisamente tiene por título Yo soy el río. Quiero verme como en el pasado, rodeado de frondosos árboles silvestres y frutales, para que descuelguen grandes brazos a mi lecho y acariciar mis olas. Cosa que cuando sople mi gran amigo, el viento, sacuda las ramas y caigan dulces frutos para alimentar las aves y los peces. No me saquen las piedras grandes de mi lecho porque son parte de mi vida, ya que cuando el agua las golpea se oxigena, como también sirve de descanso y de recreo a los peces en el futuro y de amortiguador cuando el río crece. El agua es vida para todos los seres vivos, y el plantío. Todos nos debemos de unir a esta causa de salvar los aljibes, las quebradas, los ríos y los mares, porque estos son el alimento y los lubricantes del planeta Tierra. Sin el agua, este planeta estaría muerto. Poesía de Bernardo Quirós, a quien se le hace este homenaje en la exposición Memorias del Río. Bienvenidas, Gloria Posada y María Isabel Quirós, al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias. María Isabel, ¿ese apellido Quirós tiene que ver algo con don Bernardo? No. Para nada. Bueno. Contémosle a los oyentes, Gloria Posada, sobre la propuesta inicial. ¿Por qué un grupo como el que usted dirige de curaduría de museografía piensa en Bernardo Quirós para hacerle un homenaje por medio de una exposición? Bueno, yo les hice la propuesta a los estudiantes, hablé con la familia y pues todos plantearon pues que era un proyecto interesante en el sentido
de que pues don Bernardo es una figura importante para la historia de la ciudad, para diferentes comunidades, porque ha sido un líder ambiental desde hace muchas décadas y también ha hecho una gran labor en los barrios, en las relaciones interpersonales pues de diferentes comunidades y en su relación también con las quebradas y con el río Medellín. Entonces era algo que no se había hecho en la ciudad, pues por verle dar visibilidad a don Bernardo, a pesar de que en diversas épocas de su vida ha tenido distintos reconocimientos y también ha tenido, pues varios escritores han hecho crónicas sobre él, como Ricardo Aricapa, como el periodista Juan José Robledo, que son, o sea, y cuando hemos leído esas crónicas es acercarnos como a la vida de un hombre maravilloso y muy significativo para la ciudad. Entonces en este sentido había una ausencia en haber mostrado toda su labor a lo largo de tantos años, de tantas décadas, mostrar su archivo personal, mostrar incluso sus textos, lo que él plantea sobre la ciudad y sobre el río Medellín y las quebradas, y acercarnos también como a visualmente con el trabajo de los estudiantes de fotografía al río Medellín y a las 5 quebradas más significativas con las que él ha trabajado a lo largo de su vida, que son la quebrada Santa Elena, la Iguaná, la Loca, la Palencia y la Hueso. Todas quebradas muy, muy importantes de esa gran cantidad de afluentes que tiene el río Medellín en su recorrido por el Valle de Aburrá. María Isabel, ¿quién es Bernardo Quirós? ¿Dónde nació? ¿Qué podemos contar como de su biografía? Bueno, don Bernardo nació en Auriaquí el 31 de octubre de 1939. Él se desplazó a Medellín por una problemática como entre liberales y conservadores. Claro, la guerra de lo que llamamos la violencia en Colombia en los años 50. Entonces fue un desplazado y llegó a Medellín como alrededor pues como de ese conflicto, ¿cierto? Él llegó y trabajó con el ferrocarril de Antioquia inicialmente, después se convirtió en boxeador. Se hacía llamar Kid Martillo. Fue se desempeñó muy bien como boxeador, o sea, estuvo como en bastantes competencias en las que tuvo pues un buen desarrollo. Reconocido entonces. Fue reconocido, sí. Pues no quedaba como el campeón, pero le iba muy muy bien, sí. Pero después como de eso cambió su enfoque, o sea, él era una persona como muy, muy valiente, tenía como mucha fuerza dentro de sí y eso le dio para que después se enfocara en algo más importante para todos nosotros, que son las cuencas hidrográficas de acá de Medellín. Entonces se enfocó en el río Medellín. Y bueno, me surge la duda, leía yo ahora la poesía y en la firma decía Bernardo Quirós, pero aparecía el indio. ¿Por qué ese término? Bueno, él desde chiquito tuvo contacto con indígenas. Él vivía cerquita a un río y nos cuenta su esposa, doña Marleni, que el chiquito, la mamá hacía arepas. Entonces los indígenas iban y le decían que por favor que si le dan comida. Entonces él iba y se le robaba las arepas a la mamá y se la pasaba a los indígenas, y me parece como algo todo bonito porque es una relación con ellos, y de ahí nace como su gusto por la naturaleza, y por eso se disfraza de indio, de indígena. El indio del río, entonces lo han llamado. ¿Cómo es el acercamiento, Gloria Posada, hace varios años, de usted como artista a Bernardo Quirós? ¿Cómo es ese encuentro y a partir de qué inquietudes artísticas entonces usted se encuentra con él? Bueno, mi relación con la quebrada Santa Elena se inició en 1996
cuando fui invitada por Juan Alberto Gaviria, curador del Centro Colomboamericano, a participar en un proyecto binacional de arte con el artista Anne Rocheló y con el artista Carlos Uribe en relación a los ríos y las fuentes de agua del río Providence en Estados Unidos y en relación pues a Medellín. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos una intervención en la Avenida La Playa, que se llamó Retorno, que era la proyección del agua limpia de la quebrada Santa Elena sobre la cobertura asfáltica. Y yo me empecé a interesar mucho en la quebrada Santa Elena, a investigar sobre ella, incluso hice mi tesis de antropología sobre esta quebrada. Y entonces empecé a buscar pues, material bibliográfico y en ese proceso conocí una crónica que hizo Juan José Robledo del periódico El Mundo, un gran periodista, sobre la quebrada Santa Elena y don Bernardo Quirós. Entonces en esa crónica se narra todo el proceso de don Bernardo pues, ambiental, en relación pues a su relación con el Instituto Mi Río y el cuidado que don Bernardo hacía de las quebradas, de las coberturas, cómo inspeccionaba el subsuelo de la ciudad, que es un subsuelo acuático y pues donde las quebradas son invisibilizadas para darle paso al tráfico vehicular. Entonces yo me reuní con don Bernardo, le hice en una ocasión una entrevista, está citado en mi tesis. También está citada la crónica de Juan José Robledo, también pues otros periodistas de la ciudad como Ricardo y Capa han escrito sobre él. O sea, es un personaje que llama mucho la atención de historiadores, periodistas, escritores, porque su vida es muy significativa, todas las cosas que ha hecho, como dijo María Isabel, fue boxeador, entonces ha sido un luchador en todos los ámbitos de su existencia, ¿cierto? Y esa labor que él ha tenido por buscar la recuperación del río Medellín y de las quebradas es algo muy admirable, ¿cierto? Algo que no han hecho otras personas ni otros líderes tampoco comunitarios, sino que él ha sido como quien ha encabezado pues de alguna manera esa lucha. Entonces, posteriormente, en el 1999, Carlos Uribe y yo conformamos el grupo Urbe, donde realizamos varias intervenciones urbanas en relación a los ríos y quebradas de la ciudad, muchos de ellos, pues muchas quebradas cubiertas, e hicimos la obra Aguas en el río Medellín con barcas y con las imágenes del agua limpia, de las quebradas, sobre las barcas, las imágenes impresas y como empleando las barcas de los areneros como cajas de luz que tenían por supuesto iluminación interior, y don Bernardo nos asesoró en todo ese proceso, como en la relación pues con las barcas, de hablar con los areneros, y también hicimos una intervención en la quebrada del Ahorcado, que pasa por Lovaina y atraviesa incluso el patio de las casas descubierta, y ya a partir de las calles empieza a estar cubierta. Entonces hay personas que en Lovaina tienen de patio la quebrada pasando por su casa. Entonces nosotros hicimos una intervención que se llamó Nacimientos Fronteras 1, con la proyección del agua limpia de la quebrada el Ahorcado sobre la casa y el interior de la casa, pues tanto en video como en fotografía fija, pues fotografía, y también la amplificación del sonido de las aguas. Y don Bernardo pues fue quien nos indicó la presencia de esa quebrada atravesando esas casas, nos hizo el contacto con los vecinos. Entonces pues nosotros a partir de eso pues tenemos una gran admiración por él y una gran deuda también por todo el apoyo que nos brindó. Nos contaba María Isabel que parte de su trabajo, de su labor, fue la conversación con la familia, y nos contaba, por ejemplo, la anécdota de don Bernardo con los indígenas allí en el municipio de Abriaquí.
acercarse a la familia, pues desde el punto de vista de usted como estudiante de artes plásticas. Y digamos, hubo una división entonces, algunos estudiantes se encargaron de fotografías, otros de video, de documentales en sí. Más adelante Gloria nos va a contar cómo fue ese trabajo entonces, pero desde el punto de vista de María Isabel, ¿cómo fue esa experiencia entonces de acercarse a don Bernardo, a la familia? Fue algo muy bonito para mí, algo como muy llenador, la verdad, porque por parte de la familia consideran a Bernardo un héroe. Para ellos Bernardo es un héroe porque toda su labor ha sido muy importante y fundamental, pues como para el sostenimiento de los ríos y de las quebradas en Medellín. Me parece que cumplió también con su labor de dejar un legado a su hijo y a su nieto y a todas pues estas generaciones, y pues a mí personalmente, que de algún modo uno acercándose a ellos se da cuenta de todo lo que él hizo y de todo lo que se arriesgó y de que dedicó su vida con el río Medellín. De hecho él decía que el río le hablaba, eso era muy bonito porque sí, para él el río le hablaba y era como un personaje con el que él se comunicaba y con el que estaba constantemente en compañía. Una persona como don Bernardo, bueno, ya hemos hablado, trabaja en el ferrocarril de Antioquia, es boxeador. ¿Será esa relación que tuvo él desde su pueblo Auriaquí, la relación con los indígenas, la que lo lleva de pronto como a pensar en la necesidad de tener un río Medellín y unas quebradas limpias donde haya vida en esas quebradas y en este río? ¿De dónde nace, digamos, la idea que consideran ustedes? Pues es pensar ustedes, ¿de dónde creen ustedes que nace la idea de don Bernardo de querer trabajar por el río Medellín y por las quebradas? Yo creería que sí, porque pues como te contaba ahorita, él vivió cerquita a un riachuelo, a un río en Auriaquí, y tenía ese contacto constante con los indígenas y veía como el cuidado por la naturaleza y cómo lo trataban y cómo se relacionaban con el río. Entonces, tal vez por eso él tiene como esa conciencia de que debemos cuidar el agua, ¿cierto? Y por eso se disfrazaba de indio, porque para él esa figura de indio era como la persona que cuidaba la naturaleza. Gloria, nos mencionaba usted ahora que en la exposición como tal, o mejor dicho, en el trabajo que se realiza para esta exposición, el trabajo de indagación, de investigación, ustedes entonces encuentran publicaciones, encuentran, digamos, como testimonios, que es lo que nos está contando María Isabel, pero además allí hay fotografías, hay documental, o sea, hay video. Cuéntenos un poco cómo se conforma toda esta exposición, este homenaje que se le hace a Bernardo Quirós. ¿Qué elementos hay allí? Bueno, esta exposición está constituida por el trabajo de los estudiantes de la materia Curaduría, Museografía, y también por el trabajo de los estudiantes de la materia Investigación, Creación y de la materia de Estética de Fotografía. Entonces, el trabajo de los estudiantes de Artes Plásticas está constituido por varias líneas de investigación y materialización, y se constituyeron diversos grupos para abordar pues frentes distintos. Entonces estos estudiantes tenían grupos de guión museográfico, de filmación de exteriores, otros hacían las entrevistas pues a la familia o a personas pues representativas de la ciudad, como pues en su investigación sobre las quebradas y el río Medellín a nivel arqueológico, como Pablo Aristizábal. También los estudiantes tuvieron un grupo de montaje
y pues que son quienes finalmente han estado en el proceso pues de materialización de la exposición. También otros estudiantes se dedicaron a hacer el diseño del catálogo. Entonces, pues fue un proceso bien complejo, donde trabajamos más de 45 personas, incluido también el apoyo pues de Bellas Artes, de comunicaciones, del diseño, pues como de varias instancias, sí. Gloria, y en la materialización de la exposición como tal, hay fotografías, por ejemplo, de las distintas quebradas. Entonces ahí ustedes lo que hicieron fue como unos recorridos por esas afluentes. Sí, básicamente el grupo de filmación de exteriores de artes plásticas y los estudiantes de fotografía de las otras dos materias que yo dicto, pues escogieron unas quebradas para abordar en esos recorridos y también al río Medellín. Entonces hicieron recorridos por esos afluentes buscando cubrir la mayor trayectoria del cauce desde su nacimiento hasta su desembocadura. Algunos puntos fueron muy inaccesibles dadas las condiciones pues, sociales de nuestra ciudad. Pero por ejemplo en el caso del río Medellín se abordó pues completamente desde un lugar muy cercano a su nacimiento en Caldas, en la vereda Santa Clara, y hasta su desembocadura en Barbosa, ¿sí? Entonces tratamos de hacer como una cobertura geográfica y social y del entorno pues como comunitario de estos cauces en relación pues como a no solamente a la exposición pues que hoy que está pues en Bellas Artes, en la sala Eladio Vélez, sino también a que estamos planeando la elaboración de un documental donde participa el grupo de artes plásticas con sus filmaciones, las entrevistas realizadas a la familia. Hay un grupo de edición también que tiene que realizar el guión narrativo y la edición final de este material, y también se les pidió un apoyo a los estudiantes de fotografía para que en sus recorridos para realizar sus fotos también cubrieran pues visualmente pues estas filmaciones para tener la mayor documentación sobre cada pues sobre el río Medellín y sobre cada quebrada. Entonces este pues ha sido un proceso complejo, arduo, que ha requerido el compromiso de todos, y pues por ahora estamos muy satisfechos pues con la elaboración de la exposición. Creo que quedó pues es el resultado de una investigación sólida, es una investigación muy documentada, tiene pues componentes del archivo personal de don Bernardo, de sus textos, de las crónicas que han aparecido en los periódicos sobre él, de su álbum familiar, pues, y también pues están todos los recorridos de los estudiantes de fotografía por las quebradas y por el río Medellín, y pues los estudiantes de artes plásticas participaron activamente como a nivel del guión museográfico, en el proceso de montaje, fabricaron muebles especiales para mostrar los archivos de don Bernardo, pues diseñaron la manera de disponer los periódicos. Sí, es un trabajo entre todos, digamos, es un trabajo colectivo. Antes de concluir el programa radial Voces de Color y Música, quisiera preguntarles si estar ustedes tan cercanas a don Bernardo y todo este trabajo de investigación que han hecho y hacer este recorrido desde la fotografía, desde las artes plásticas por todos estos afluentes y el río Medellín, si cambió en ustedes como la conciencia de cuidar
el agua, de cuidar los ríos, si es parte, digamos, del propósito de una exposición como estas, en homenaje al trabajo de don Bernardo Quirós, es también el que cambiemos la forma en que miramos y la forma como actuamos más bien con respecto a las aguas o al agua que recorre el Valle de Aburrá. Por supuesto que sí. En mi caso, yo no sabía que habían muchas quebradas que pasaban por debajo de las calles, y tengo una mirada muy distinta ahora del río Medellín. Me da pues como mucha tristeza ver su contaminación y saber que antes se podían recoger frutos de sus orillas, que se podían hacer botes paseos como los que él hacía, y era algo natural que como que nos conectaba con el río. Ahora eso no se puede hacer. Sí, el concepto pues que uno tiene ahorita del agua es muy distinto, y me parece pues muy oportuno haber encontrado en ese momento a don Bernardo, más que el agua, que es un recurso no renovable, se nos está agotando. Sí, pues yo conozco a don Bernardo hace más de 20 años, y pues como artista plástica con el grupo Urbe, con Carlos Uribe, pues trabajamos mucho en la década de 1999, en el año 2000, para materializar como toda esa significación del agua en las ciudades, y todavía pues me asombra que los procesos de planeación urbana en Medellín hayan negado a la quebrada Santa Elena, hayan negado tanto al río Medellín y los hayan convertido en cloacas. Muchas gracias, Gloria Posada, María Isabel Quirós, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. La invitación entonces para los oyentes del programa radial es para que visiten la exposición Memorias del Río, homenaje a Bernardo Quirós, que se encuentra en la Sala Ladioles del Palacio de Bellas Artes, ubicado en la calle 52, en la avenida La Playa, con la carrera Córdoba, la carrera 42. La exposición va a estar abierta hasta el 19 de mayo, tiene entrada libre, puede ser visitada de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Los sábados también puede ser visitada en la mañana, y allí entonces van a poder encontrar todo este trabajo de investigación realizado por este grupo de curaduría y museografía con estudiantes de artes plásticas de fotografía, coordinados por la profesora Gloria Posada. Muchas gracias entonces por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien nos acompañó en la grabación del programa. Les recuerdo que pueden escucharlo en el canal de YouTube, donde está precisamente todos los programas radiales que hemos realizado durante este año 2018, y pueden encontrarlo como programa radial Voces de Color y Música. I'm not afraid of... La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.